se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene... Nos dice que la democracia puede tener... A diferencia de Nicaragua. De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para... Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy vamos a tener como invitado al escritor, al periodista, historiador cubano Pedro Corzo. Con él vamos a hablar sobre la situación de los Estados Unidos en esta etapa preelectoral. La convención de Milwaukee, en donde los republicanos decidieron oficialmente que el candidato es el presidente Donald Trump y tienen ya su candidato a la vicepresidencia. Es el senador de Ohio, J.D. Vance, una persona que en el pasado estuvo en contra del presidente Donald Trump, pero actualmente se ha convertido en un joven que buscará el voto, se dice, en el sector rural de los Estados Unidos. Este es el diálogo con Pedro Corzo. Luego también abordaremos el tema de Cuba y, por supuesto, las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Les presentamos la conversación con el distinguido periodista cubano. Gracias por estar con nosotros, Pedro. ¿Cómo ves la candidatura de Donald Trump? Fernando, antes que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me parece que las cosas marchan bien. Marchan bien para el Partido Republicano y para el presidente Trump. Según los analistas, los conocedores a fondo de la política estadounidense, la elección que ha hecho el presidente Trump es una elección responsable, porque es un hombre joven, capaz, dinámico, con un historial de compromiso con este país, ya que fue hasta militar y estuvo desplegado en zonas de conflictos. En fin, una vez más se ha demostrado que los vicepresidentes no se eligen de dedo, como ocurrió hace varios años atrás, cuando el presidente Biden decidió designar como su candidata a la vicepresidencia a la señora Kamala Harris, una señora que realmente no disfruta de mucho respeto político ni de mucho respeto intelectual, según algunos porque el propio presidente Biden no le ha dado oportunidades de demostrar su talento, según otros porque la señora no los tiene. O sea, tal parece que fue una acción política, porque la señora es una mujer, es también de color, en fin, una serie de concesiones que se hicieron en ese momento sin pensar en que el vicepresidente es el segundo cargo más importante de la nación ante situaciones de riesgo, de peligro de cualquier tipo que se puedan producir. Es importante resaltar esto porque estamos hablando de la primera potencia del mundo. Estamos hablando de un presidente de la República que tiene más de 80 años, que demuestra tener algunas dificultades. La señora Harris es joven, sin embargo no ha tenido ninguna función, no le ha entregado función alguna el presidente de la República. Esa es una de las críticas que le hacen al presidente Biden, aparte de los problemas que está confrontando de salud lamentablemente, que son un riesgo no solo para el presidente Biden y su familia, es un riesgo para la nación, porque como tú acabas de decir, este es el país más importante del mundo, este es el país con mayor influencia, una influencia universal. Y lo que acontezca en este país repercute trágica, dramática, nunca como comedia, en cualquier otro lugar del mundo. Así que la elección del vicepresidente es algo importantísimo, algo a la que los partidos y los incumbentes o los candidatos deben prestarle una gran importancia, creo yo, y como dicen algunos conocedores, repito, como ha hecho el presidente Trump al elegir al senador Vance como su vicepresidente. Hay frentes abiertos, el mismo problema de Rusia con Ucrania, todo el tema de la OTAN, por supuesto las amenazas de Rusia y de China juntos. Todo esto tiene que ser tratado por gente, primero, gente joven con conocimientos y experiencia. Y en el caso del señor Vance fue efectivamente militar y estuvo en el frente, estuvo en Irak. Él estuvo destacado en lugares de combate, según he leído, y es un hombre capaz. Bueno, publicó recientemente un libro que se ha convertido en un bestseller
que creo que ha sido o va a ser llevado al cine, porque es importante no solo ser joven, que es algo fundamental, es importante también tener compromisos, es importante demostrar que uno hace lo que cree que se debe hacer, no que se actúa por provisionalidad o por decisiones sin fundamentos. Y este hombre parece, estamos hablando de una persona de la cual sabemos todavía muy poco, parece que tiene algún tipo de compromiso de carácter social, porque escribió un libro donde habla de la pobreza de la zona donde él viene, donde habla de las dificultades que se viven en esos lugares. En fin, un libro que refleja su vida, que se ha convertido en un bestseller, repito. Se conoce que él está bastante vinculado más bien a la zona rural de los Estados Unidos y que esto le puede abrir las puertas a votantes para Donald Trump, votantes americanos de ese sector, porque principalmente en Estados Unidos se resalta mucho las ciudades, que son tan trascendentes en todo el territorio. Es cierto, él procede de áreas rurales y en el libro, reitero, habla de las circunstancias difíciles de la vida en esas áreas rurales, porque a veces nosotros hablamos de los hacinamientos en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales se vive miseria, se viven situaciones de crisis que no llegan por lo regular a los medios, porque son menos favorecidas esas zonas por la información. Se conoce que en Estados Unidos, un país con gran producción agrícola, pero menos del 2% de la población está dedicada a esa actividad, aun cuando sea un gran productor de alimentos y también hace exportaciones en algunos casos. Sí, lo que demuestra, sin desviar tu pregunta, lo que demuestra la alta eficiencia económica de esta nación. Que un porcentaje... La tecnología, porque en Sudamérica hay países como el Ecuador, creo que el 29-30% de la población está en el área agrícola. Sí, es que son eficientes porque este es un país muy productor de elementos agrícolas y sin embargo, como bien has dicho, explota un mínimo de su población en esa gestión. Sí, ahora bien, lo ocurrido en contra del presidente Donald Trump, el atentado, esto puede llevar a que él cambie su forma de ser en la parte humana, estructural humana. Lo otro, pues hay quienes dicen que ha hecho una gran gestión en el ámbito económico cuando fue presidente y que lo volvería a hacer ahora si asume nuevamente la primera magistratura aquí en este país. Pero ¿crees tú que después del atentado él podría modificar aspectos de carácter humano, personales? Fernando, yo no lo descarto. Es un trauma realmente severo, serio. El presidente Trump salvó, pudiéramos decirlo, como nos expresamos los cubanos, de puro milagro la vida. Parece que en el momento donde el asesino potencial no, porque mató a una persona, este asesino fue a disparar, parece que el presidente Trump movió la cabeza y se salvó por milésimas de segundo y por espacios muy reducidos. Yo creo que tal vez esta experiencia le influye a él para que cambie su actitud en aquellas cosas que puedan no gustarle a algunos de sus potenciales electores. El asesino, se nota, era una persona con conocimientos de armas a pesar de su juventud, 20 años, porque tuvo precisión. Si no movía la cabeza el presidente Donald Trump, iba a impactar esa bala en su cabeza. Lo hubiera asesinado. Si el presidente no se mueve en ese momento, lo asesina. Realmente, y a mí me llamó la atención, y lo comentaba ayer con unos amigos, de que el presidente Trump tuvo una reacción enérgica, viril, fuerte. No se amedrentó, no se acobardó. Y eso me recordó cuando al presidente Reagan le hicieron un atentado en el año 1981. 81, sí. Y el presidente Reagan reaccionó con la misma energía, la misma entereza moral. Los agentes de seguridad fueron sobre él, como en el caso también de Donald Trump, sí, pero él inmediatamente demostró también energía, sí. Control de la situación, mucho valor, como decimos. El presidente Trump lo hizo y eso ha gustado y ha satisfecho a muchas personas porque a nadie le gusta tener una primera figura en la nación que sale corriendo al primer ruido.
Lamentablemente falleció una persona, un seguidor de Donald Trump. Se dice un hombre muy bueno, un bombero, muy valiente porque protegió a su familia. Protegió a su familia. Hizo lo que debemos hacer todos los padres de familia, proteger a los nuestros. Y este hombre lo hizo y yo creo que debe ser recordado con extremo respeto y consideración. También hay que expresar que estamos a las puertas, se dice, de conflictos mayores. Ya el que vive Ucrania por la invasión rusa y que ahora ha merecido un mayor respaldo Ucrania luego de la reunión que se dio de la OTAN en Washington, porque están hablando de envío ya de aviones y por supuesto tienen que poner los pilotos Ucrania. Pero ¿tú crees que estamos próximos a una conflagración mundial, una tercera guerra mundial? Yo no lo descarto. La situación mundial es bien compleja, porque estamos viendo al menos 3 actores con capacidad nuclear: Estados Unidos, Rusia y China. Se pueden incluir otras naciones, pero estos son los 3 actores principales. 3 actores, entre los cuales uno solo no es el agresor, que es Estados Unidos. China se ha comprometido a convertir a Taiwán, a las buenas o a las malas, en parte de su territorio continental. Y Rusia no se ha comprometido. Rusia lleva más de 2 años atacando a un país soberano y tratando de quitarle sus tierras, sus posesiones. O sea, el mundo está abocado a situaciones bien complejas, bien difíciles, y hacen falta dirigentes políticos que tengan compromisos muy claros con la defensa de la libertad. Porque yo no soy partidario de ninguna guerra, pero el conflicto de Ucrania yo creo que merece el respaldo y la asistencia que Estados Unidos le pueda prestar. Porque la guerra que se está efectuando en Ucrania hoy, desde mi perspectiva, está evitando de que soldados estadounidenses y de otros países combatan con los rusos, porque el apetito imperial de Vladimir Putin, en mi opinión, no tiene límites. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos en Fernando Aguayo, América, desde la ciudad de Miami. Realizamos un análisis sobre el tema electoral en los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Continuamos esta conversación con el periodista Pedro Corzo en la ciudad de Miami. En el lado demócrata hay dudas aún. Hay quienes plantean que no debe candidatizarse el señor Joe Biden, presidente actual. Incluso los altos dirigentes del partido, el propio señor expresidente Barack Obama, aunque no lo ha hecho oficialmente, pero se conoce que los que sí han exteriorizado esa necesidad de que se quede al margen, se dice, ha sido con la venia de Barack Obama. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Qué crees lo que va a ocurrir en los próximos días con la candidatura de Joe Biden? El presidente Biden no quiere dejar la candidatura. Eso es más que evidente. Está convencido que él está apto para ejercer la presidencia de este país, no solo ahora, sino en los próximos 4 años. Eso es lo que dice él. Eso es lo que él dice. Él está convencido de eso y parece que su familia lo respalda en ese propósito. Pero lo que tú acabas de decir es una realidad grande. La dirigencia del partido, aunque algunos no lo han hecho públicamente, los medios así lo han reflejado, son partidarios de que el presidente Biden busque una salida, deje la candidatura y tener tiempo, que cada día se reduce mucho más, para seleccionar a la persona que ocuparía su posición, que en honor a la verdad le tocaría esa posición a la señora Kamala Harris. Pero lo que decíamos hace un rato,
la señora Kamala Harris no tiene prestigio en el campo del ejercicio político y en el campo intelectual. No es una mujer en la cual podamos confiar. Por ejemplo, no ha hecho mérito alguno, pero sí recuerdo el discurso de ella cuando fue posesionada como vicepresidenta y dijo que agradecía la oportunidad de estar a un paso de ser presidente de la República. Algo así. No fue muy trascendente aquello, pero me llamó muchísimo la atención. Han pasado prácticamente 3 años y medio y la señora pues no ha alcanzado ese nivel. No, es que quizás, según las críticas al propio presidente Biden, esas oportunidades del gobierno no se las ha otorgado. Yo no creo que esta mujer sea tan incapaz como algunos apuntan, porque ocupó posiciones de diferentes responsabilidades en diferentes estratos del gobierno. O sea, no creo que sea una persona incapaz. Quizás no se le dio la oportunidad necesaria para poder distinguirse como segunda mandataria de este país. En este país hay personas muy capaces para ocupar esa posición, tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. Hay tanto independientes como gente comprometida. Hay mucha gente capaz de ocupar esa posición, tanto la del presidente Biden como la del presidente Trump. ¿Michelle Obama podría ser candidata a la presidencia? ¿De dónde tiene credencial la señora Michelle Obama? La única credencial que tiene la señora Michelle Obama es haber sido primera dama de este país y ser abogado. O sea, tampoco tiene credenciales políticas. Yo no entiendo cómo por la atracción que una persona pueda ejercer sobre otras personas, tú quieras convertirla en funcionario público. Un funcionario público es una responsabilidad muy grande, no solo de quien ocupa la posición, sino también de quien lo elige. Entonces, yo para elegir una persona como presidenta de este país o de cualquier lugar del mundo o presidente, yo realmente soy muy acucioso y muy cuidadoso. No puede ser solamente que la popularidad brindada por ser, en este caso, la esposa del presidente, y aun cuando estamos hablando de los Estados Unidos y de Michelle Obama, hay que decir que a nivel de América Latina y también en Europa se ha dado esto de que un familiar directo podría ser candidato simplemente por ese vínculo familiar, y eso no es correcto. No, para mí eso es incomprensible. Uno tiene que asumir la responsabilidad de elegir a las personas con seriedad, con compromiso. No se puede elegir una persona ni por la religión, ni por el origen étnico, ni por la raza, ni por la nacionalidad que provenga ese individuo. A la persona hay que elegirla por su capacidad, por su competencia, por el compromiso que ese individuo, hombre o mujer, haya dedicado a la sociedad en la cual está viviendo. En el caso del Partido Republicano vemos de una u otra forma también que hay renovación con la participación del candidato a la vicepresidencia Vance. En el Partido Demócrata pueden surgir también personas jóvenes con credenciales que lleguen a ser el representante candidato del Partido Demócrata. En los dos partidos pueden surgir estos individuos. Los tenemos. La propia señora... ¿Hay algún nombre en el caso del Partido Demócrata que te viene a la mente? No, de momento no. Hay un joven, un Kennedy, que está aspirando como independiente, que procedía del Partido Demócrata, pero realmente, según los críticos, ha sido puesto a un lado. Y es un hombre joven, con un gran potencial y con una familia, ya que volvemos al tema de la familia de los patriarcados o matriarcados, con una familia de una actividad política definida, de compromisos políticos muy claros. Yo a la que no entiendo, te repito, es que algunas personas promuevan a la señora Michelle Obama como candidata a la presidencia cuando esa señora no tiene credenciales, al menos haber sido solo primera dama. Cuando se propuso a la señora Hillary Clinton como candidata a la presidencia, la señora venía como senadora, la señora venía de primera dama, pero venía también con actividades, secretario de Estado, venía con actividades públicas muy conocidas en las cuales había demostrado sus habilidades y talentos. Yo creo que no debemos, por embullo, elegir a las personas ni seleccionar a las personas. Es una acción muy seria, Fernando. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos, hablaremos sobre las elecciones en Venezuela.
Padre Almeida. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Pedro es un analista muy importante de la prensa y la radio en los Estados Unidos. Conoce muy bien la situación de Venezuela y con él vamos a hablar precisamente sobre los resultados que se pueden dar el 28 de julio. Por un lado, el que la oposición llegue al poder luego de 25 años en los que el chavismo ha comandado los destinos de ese país para mal. O en su defecto, ¿qué es lo que va a ocurrir si es que se juega con las elecciones y no se permite el retorno a la democracia a pesar del voto de los venezolanos? ¿Podrían manipular una vez más las elecciones en Venezuela? Yo temo que las manipulen. Considero que lo que está haciendo la señora María Corina Machado y el señor Edmundo González y el pueblo venezolano hay que hacerlo, más allá de los resultados. Uno tiene que demostrar que se está comprometido con la defensa de los ideales y de las convicciones, con independencia a los resultados. Hace muchos años, si me perdona una breve digresión, leí un libro de un alemán donde él decía que ellos habían conspirado contra Adolfo Hitler sin esperanzas de ganar, sin esperanzas de derrocar al dictador nazi, pero sí comprometido con decirle a sus hijos que ellos creían en la libertad y en la oportunidad de los alemanes de ser libres. Y los venezolanos que están en contra de Nicolás Maduro, como los cubanos que están hoy en las cárceles, como los nicaragüenses que están hoy en Nicaragua presos, o los bolivianos que están presos por defender la libertad en contra del castrochavismo, están cumpliendo con su deber más allá del resultado. El 28 de julio, ojalá Nicolás Maduro asuma conciencia de la realidad y deje el poder. Ojalá. No tengo duda que la inmensa mayoría del pueblo venezolano va a votar a favor del candidato de la oposición venezolana. No tengo duda porque eso se aprecia en las manifestaciones, en los videos que vemos con regularidad. Pero que el déspota, el autócrata de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello respeten esos resultados es harina de otro costal. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué debe suceder? Porque ya invitaron a la Unión Europea, luego desinvitaron, no va a haber ese control de la Unión Europea en las elecciones. Pero ¿cuál es la alternativa si no reconocen los resultados que claramente van a ir en favor del candidato de la oposición? Bueno, la alternativa es simple y llanamente que el pueblo se declare en rebeldía. Si la oposición está convencida de que ganaron las elecciones, yo creo que no deben hacer concesiones. Creo que el pueblo se debe declarar en rebeldía, debe exigir su victoria y no debe hacerle concesiones, reitero, a la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. ¿Cómo? No sé. Cada pueblo tiene sus características, sus particularidades para reclamar derechos. Los venezolanos lo han hecho a través del tiempo muy bien. Han tenido problemas como tiene toda oposición, porque no hay oposición política fácil. Y cuando es un rey contra un régimen despótico de carácter populista y criminal, como son estos regímenes castrochavistas, repito, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, cuando son estos tipos de regímenes, la rebelión es muy complicada. Hacer oposición es extremadamente difícil, pero hay que hacerlo. Hay que reclamar los derechos y si nos toca la cárcel, pues nos tocó la cárcel. Nadie la quiere. Pero lo que sí no puedes es quedarte cruzado de brazos. Tú me dices si mañana, el 28, como todos esperamos, el pueblo venezolano sale a las calles y vence claramente a Nicolás Maduro,
¿Cómo tú dentro de 5 años vas a convocar a ese pueblo a ir de nuevo a elecciones para cambiar a Nicolás Maduro? No pueden volver a cometer el error, recordemos, por el 2013, cuando Capriles, se dice, ganó las elecciones. Incluso el domingo en la noche, él dijo y convocó a que vayan hasta las sedes del Consejo Electoral y que haya esa movilización. Pero 2 días después, él se presentó, hizo una cadena y pidió que nadie vaya a hacer ese reclamo, algo que fue inentendible, incomprensible. Pudieron en aquella época haber logrado ya terminar con el régimen. Algo que le restó a Capriles el liderazgo para siempre. Para siempre. Por más que ha intentado nuevamente ser candidato. Se lo restó por completo. Sin embargo, la señora María Corina Machado, por quien yo siento una profunda admiración, siempre ha sido consecuente con el liderazgo que ha ocupado. Siempre. Siempre ha actuado ajustada a los valores que ha defendido, con los riesgos que eso implica. Porque hay una cosa muy clara. Aquellos que enfrentamos y que hemos enfrentado regímenes de fuerza, asumimos riesgos personales, pero también las personas que nosotros involucramos en nuestra gestión los asumen. A veces tú tienes el valor para pagar tus deudas, pero no tienes el valor para que otros paguen las deudas tuyas. La familia y también personas que están cercanas, que te siguen. Yo creo que ese es un problema que debe asumir el liderazgo venezolano. Debe asumirlo a plenitud. Tienes que estar listo a pagar la cuenta tú y a que las personas que te siguen y te creen paguen también esa cuenta, porque con las dictaduras, con los gobiernos de fuerza, no se puede esperar lo mejor. Hay que ir, como en mi país, se utiliza la palabra java, o sea, con 2 bolsas. Una bolsa para ganar y otra para perder. Y cuando se dice perder en serio. Agradecemos al periodista e historiador Pedro Corzo, que ha estado con nosotros. Hemos realizado un profundo análisis sobre el tema electoral en los Estados Unidos, también la situación de Cuba y, por supuesto, las elecciones en Venezuela. Amigos, recuerden, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, un país que tiene nos dice que la democracia puede a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Ecuador.